Muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos los que hacen la iglesia posible, a PJ por la alabanza, a los que están en la mesa de sonido y audiovisuales, por todos los que estáis aquí y por los que están abajo dando la bienvenida y guardando la puerta, los seguratas de la iglesia, por así decirlos. Bueno, es un privilegio una vez más estar aquí con vosotros y para mí siempre es un disfrute, pero a veces un pequeño sufrimiento tener que subir arriba. Ron siempre me da mucha paz, pero como siempre uno está nervioso. Siempre que bajo, ojo. Simplemente se me ha olvidado decir que hoy no hay clases de niños. Durante el verano estamos dejando que descansen las maestras y los maestros, así que los niños se quedan aquí. Amén. Eso era parte de la predicación. Bueno, siempre que bajo del púlpito y me dicen, o sé que voy a tener que predicar de algo, me hago la pregunta, bueno, ¿y qué va a ser, no? Y no lo sé muy bien hasta que el Señor me hace sentir algo, pero siempre es difícil escoger un tema o pasaje cuando lo que intentas predicar es de Dios y que lo que Dios te haya hablado a ti se lo enseña a otros. La última vez que hubo una serie, fue la de Mayordomía 3.0, pero la anterior fue la última semana. No sé si os acordáis, la última semana de Jesús, vimos qué estaba haciendo Jesús la última semana de su vida. Y estaba pensando mucho que los seres humanos muchas veces miramos a lo que las personas hacen. En la televisión vemos lo que están haciendo los famosos con su día a día y tal, y somos muy prestos a juzgar a las personas por las cosas que hacen, pero no por quiénes son. Somos fáciles en, oh, qué guay, este famoso que se ha casado, pero cuando se divorcia, seguro que no es un buen tipo, ¿no? Y con Jesús, pese a que todo lo que ha hecho y la mejor persona a la que mirar lo que ha hecho es Jesús, hacemos un poco lo mismo y no nos centramos en quién es Él. Pese a que es muy bueno mirar lo que Jesús ha hecho, Jesús no es algo o un mero estilo de vida, es una persona. Y siempre las personas no son acciones, no son cosas que hacemos, sino que siempre detrás de cada acción hay una persona. Esto es algo que nunca he compartido públicamente, pero en mi segundo año de seminario tuve una crisis de fe. Pero no una crisis de fe en la que mi fe estaba puesta en un, ¿cómo decirlo? Balance, no estaba dudando entre si creer en Dios o dejar de creer, pero fue en la asignatura de Cristología. Para los que no sabéis de qué se trata esta asignatura, se trata del estudio de Cristo, Cristología. Fue una crisis en la que me costó recuperarme alrededor de un año. O sea, no lo pasé mal, no estaba dudando de mi fe, no estaba dejando de creer en Dios, pero lo que pasa es que si tú estudias Cristología o empiezas a leer por tu cuenta sobre Jesús, te vas a dar cuenta de que probablemente se ha escrito más que de ninguna otra persona. Pero se ha escrito tanto y nos hemos acercado tan poquito a quién es Él realmente, que ese era mi mayor problema. Para mí era una crisis grande intentar decir quién es Jesús, porque para mí estaba dando respuestas que otros han dado. Y no estaba diciendo quién era Jesús para mí. Podía decir, bueno, Jesús teológicamente es tal, 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 históricamente es tal, 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 pero ¿quién es Jesús realmente hoy para ti? Es el agua. Pero vaya si se han dicho cosas de Jesús en los últimos 2 siglos. Hay gente que ha afirmado que solo es un maestro, un gurú más. Otros dicen que es un profeta, otros dicen que es un ángel, unos dicen que es Dios encarnado y otros dicen que Jesús es la respuesta a todos los problemas y males. De verdad, solo si te has puesto a leer un poco de quién es Jesús, vas a entender
lo mucho que hemos dicho de Él y lo poco que nos hemos acercado a quién es Él. Pero al final, todo lo que decimos de Jesús es porque hemos tenido un encuentro con Él. Nos hemos acercado a Él a través de la historia, a través de la filosofía, pero siempre que alguien se quiere acercar a Jesús, indudablemente se va a tener que acercar a las Escrituras. Las Escrituras, a final de cuentas, son la fuente principal de donde se habla sobre Jesús. Hoy me gustaría enamoraros una vez más de Jesús. Si no lo habéis estado últimamente, o si nunca te has enamorado de Jesús, si has perdido ese primer amor, me gustaría intentarlo. Pero para eso necesito que todo lo que piensas de Jesús te lo quites de tu cabeza, ¿vale? Sé que es difícil, pero vivimos en un mundo en el que hay tanto ruido y cuando hay mucho ruido, la gente, por lo general, no es como, oye, vamos a hacer, especialmente en España, oye, vamos a calmarnos, vamos a hablar despacio, ¿no? No, hacemos más ruido. Y con Jesús hemos hecho lo mismo. Ahora mismo en España hay mucho ruido político, se acercan las elecciones y seguramente vas a escuchar a gente, no, Jesús de izquierdas, o no, Jesús de derechas, o Jesús es tal, Jesús es tal, Jesús es tal. Y muchas veces hacemos de Jesús algo a nuestra imagen y semejanza. Un Jesús que podemos poseer. Me gustaría comenzar un poco con los orígenes de Jesús. Me gustaría remontarme a lo que muchos hablarían de diciembre. Pero me gustaría leer un artículo de un autor y teólogo argentino llamado Lucas Magnin sobre el nacimiento de Jesús. Voy a ir despacio, ¿vale? Porque Lucas Magnin también tiende a ser un poco poético. Así que el título, por si lo queréis leer luego en casa, se llama La otra Navidad. Dice así: en el interior de un país insignificante, entre el olor a vacas, ovejas y pastores ignotos, bajo el pesado yugo de servidumbre a la Roma decadente, nace Dios. María grita mientras puja y puja. Cristo ingresa al mundo por las puertas de la sangre. Forcejeos, horribles miedos, consejeros en las temblorosas piernas como puentes, las intrigas y la duda de la vida, o lo desconocido o lo definitivo. El estómago como un globo enorme que se tambalea, se contrae y simula un estremecimiento final para luego renacer a golpes de puño. Toda la cara hecha sudor y nervios, pulsión de músculos debatiendo, arrugas de gozo, comisuras caídas por el quebranto, lágrimas rituales y encías abdicando hacia lo profundo. No sé si alguna vez habían descrito lo que es un parto de esta forma, pero seguramente que en el primer siglo era así. Dice Lucas: tengo entre las manos el retrato de un Dios tan moderno como mis dedos, un Dios que se parece poco a los estereotipos y rompe los cristales de nuestra soledad. Si Cristo viniera hoy, sería keniata, sería serbio, sería vietnamita, sería ucraniano o boliviano. Se parecería tanto y tan poco a mí y a mis prójimos que nos dejaría entre la incredulidad, la fascinación y el desencanto. Rompería a los filósofos más famosos, desafiaría a Trump, usaría parábolas de la cultura de masas, estaría rodeado por personalidades, pero dormiría en las favelas, en las chabolas pobres. No defendería partidos, ni sectores, ni siglas. Protegería a los desclasados, a los que son escupidos y a aquellos que son crucificados a diario. Saldría a menudo en las noticias acusando a la prensa de levantar la bandera de los vampiros
y hacer que tantos inseguros consuman hasta quedar secos por dentro. Si Cristo volviera hoy, tendría una fragilidad misteriosa, pero a la vez una fuerza descomunal recluida en un rostro generoso. Sería como ese niño que nace en las periferias y sin embargo controla el universo. Sería como ese joven que se deja crucificar y al que sin embargo la muerte no lo puede vencer. Sería como ese espacio que ahora mismo te grita desde adentro y a pesar de todo deja que seas tú quien le ponga palabras, amor y contacto a una Navidad llena de consumo. Dios quiere nacer en tu corazón y tú eres el dueño del pesebre. Solo mirando un poco lo que es el nacimiento de Jesús, deberías darte cuenta de que algo sobre él se nos escapa. No podemos encapsularle a nuestro antojo. Muchas veces la pregunta de ¿qué haría Jesús? Es muy peliaguda. Porque es que estamos intentando como controlar el viento o el agua con nuestras manos. Hacer un Jesús a nuestro antojo es un intento de idolatría. Un Jesús a tu medida no es el Jesús real. Jesús es misterio. Si quieres vida y belleza, no puedes poseerlo. No puedes poseer a nadie si quieres amor. Y a día de hoy seguimos y hemos utilizado a Jesús para atacar y no hemos dejado que sus ojos de fuego nos miren y penetren nuestra mirada. Y en todo esto, con lo que decía al principio, vivimos en este clase de pragmatismo en el que solo importa las cosas que hacemos y solo importamos si hacemos cosas. Y hemos perdido ese Shelah y descanso contemplativo. Miramos a lo que hace Jesús, lo cual es genial, pero no nos sentamos y contemplamos a Jesús. Y lo triste es que hemos utilizado o hemos llegado a ese estilo de vida por medio de Jesús. Hemos predicado de Jesús como si solo fuese un estilo de vida. Pero ¿qué hay de su persona? El artículo que he leído, a pesar de que afirma muchas cosas de Jesús, hace referencia al nacimiento de Jesús en la tierra. Pero hay un evangelio que comienza un poco distinto, un poco único. Y esta vez en este evangelio no hay pesebre, no hay vacas, y no hay tampoco una mujer dando a luz de una forma dramática. En el Evangelio de Juan, si queréis ir encendiendo vuestras Biblias o abriéndolas, en Juan 1, Juan decide mirar lo que es el lado cósmico de la historia. Y yo os invito a buscar lo que considero que es uno de los pasajes y versículos más importantes de todas las Escrituras. Para que lo sepáis, yo voy a estar leyendo en varias versiones, así que si veis que vuestra Biblia dice algo un poquito distinto a lo que digo yo, solo es por eso, ¿vale? Dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ya sabéis, no hay pesebre, no hay vacas. Aquí Juan se remonta a lo que él considera el principio de todo. Y seguramente, estoy seguro que tú tienes las mejores explicaciones teológicas, lo has estudiado mucho, pero en aquel momento no fue así. Lo leyeron la primera vez, la segunda vez, o lo leyeron una vez en otro continente, y no era tan sencillo de entender. Y lo que entendieran fue muy revolucionario para el contexto judío y griego. Aquí vamos a ponernos un poco más académicos y voy a explicar un poco por qué la palabra verbo.
Otras traducciones, en vez de verbo, dicen palabras, pero ambas palabras se quedan cortas para lo que el autor quería decir en el idioma original, logos. Hay al menos 3 significados para esto, ¿vale? Y vienen de contextos distintos. Desde la teología judía, el autor está haciendo un paralelismo o haciendo una mención bastante obvia sobre Génesis 1, el versículo fundacional de toda la Escritura. Si me acompañáis a Génesis 1, del 1 al 2, dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El paralelismo no solo reside en el hecho de la idea de principio, sino en todo el contexto. En Génesis todo estaba desordenado, y si tú sigues leyendo Juan, te vas a dar que lo que el verbo se encuentra aquí en la tierra es un mundo bastante oscuro, desordenado. Pero eso mismo, en el principio, está haciendo un guiño a Génesis. Pero luego el segundo término, no voy a abarcar mucho, pero el segundo término o el segundo significado, el segundo contexto, viene de la gramática griega. El logos era la lógica, lo que subyace a toda la realidad y la armonía que da sentido a todo. La tierra en Génesis está desordenada. Muchos griegos creían que logos era lo que daba el orden a todas las cosas. Pero el último significado es el que necesito que prestes mayor atención, ¿vale? Luego, en el boletín semanal se envía como algo para que trabajes en grupo o individualmente, y yo pondré todo esto en una nota aparte, ¿vale? Para que, si queréis tenerlo. Pero el último significado viene también a manos de Lucas Magnin, este teólogo, y viene un poco de también el idioma arameo. Después del exilio en Babilonia, los judíos fueron adoptando el idioma arameo como su idioma principal. De hecho, Jesús hablaba arameo. Cuando ellos, los judíos, empiezan a traducir del hebreo al arameo, las escrituras, en lo que ellos llamaban Targum, había un dilema, había un problema que no les gustaba. No les gustaba leer la Biblia de forma literal. Cuando leían que Dios hacía cosas como si fuese un hombre, no les gustaba. Así que empezaron a utilizar un eufemismo. Os explico. Un eufemismo es decir una cosa, pero de manera suave. Es como estiró la pata, en vez de decir que ha muerto, o se fue al otro barrio. O en la Biblia se dice que está dormido, en vez de morir. O cuando un matrimonio se conoce, quiere decir que tuvieron relaciones sexuales. Así que los judíos de aquel momento empezaron a utilizar una palabra que sustituía a Dios, que esta palabra era, en arameo, memra, que si tú la traduces al español, significa palabra, y si la traduces al griego, significa logos. Así que, por ejemplo, Génesis 1, en arameo, quedaría: en el principio la palabra creó los cielos y la tierra. Así que con todas estas 3 ideas que residen en un único versículo, el autor de Juan, lo que quiere dejar claro es que el verbo es Dios. Pero ¿quién es este Dios? Porque si tú lees el Evangelio de Juan por primera vez, no existía tal cosa como un titulillo, no existía Evangelio según X, no había ni siquiera versículos, división de versículos, así que ellos empezaban a leer y fue bastante enigmático la primera vez. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué significa esto? Vamos a ir a lo que yo sí considero que es uno de los versículos más importantes de las Escrituras. El versículo 14 del mismo capítulo.
el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La gloria que vimos es la del unigénito del Padre, quien es Jesús. Ahí ya los lectores ya sabían, ubicaban quién es este Verbo, ¿no? Pero claro, esto es bastante revolucionario para el contexto judío y para el griego, porque la carne en el contexto griego no era algo bonito, era la cárcel del alma según el platonismo. Al final, la carne y todo lo material es lo que queda deshecho, pero Dios, quien es la idea máxima de todo, se hace carne. Hay otra referencia hermosa, bella, cuando veis que pone habitó entre nosotros. El idioma original es bastante difícil de traducirlo, porque no es como vino y habitó entre nosotros. La palabra, que no la he apuntado, lo que realmente quiere reflejar es que Él puso una tienda entre nosotros. O inventamos una palabra, es tabernaculó entre nosotros. Esto es una referencia al Éxodo. Y al final lo que quiere decir el autor en el idioma original es que Dios es la presencia, Jesús, perdón, es la presencia de Dios aquí en la tierra. Él es el tabernáculo vivo para hoy. Y esto es revolucionario para el mundo judío, para el griego. Pero claro, nosotros, que sabemos mucho de la Biblia, pasamos por aquí, leemos, estudiamos y parece que no es algo novedoso. Pero si yo te doy una hoja de papel a día de hoy y te digo, dibuja a Dios, ¿cómo te imaginas a Dios? ¿Cómo le puedes dar forma? ¿Cabe en tu hoja de papel? ¿Necesitas una hoja de papel más grande? ¿Cómo se ve? Este pasaje, estos dos versículos, junto con los otros relatos del Evangelio, quieren dejar claro que Dios, en un mundo que le define a su propia imagen, decide hacerse humano, nacer como humano y vivir y morir como un humano. Mira a tu alrededor un momento, mira a la gente que te rodea. Todos somos humanos, ¿no? Pues esa es la idea principal. Jesús, Dios, como tú y como yo. Esta es la imagen principal que nos quiere dejar estos dos versículos. El gran misterio entre nosotros. Y lo que hemos visto después es su gloria, manifestada en lo que los evangelios relatan. Pero ahora, cuando miramos a quién es Jesús y todo lo que hace, desde el origen, sabiendo que es Dios, todo cobra sentido. Y hoy me gustaría que miráramos a Jesús encarnándose en ese mundo oscuro, en ese mundo de dolor. Merece la pena ver muchos de los eventos de su vida, pero me gustaría que me acompañarais a Juan 11, versículo 1 al 3. Dice así: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Saltamos al 11, ¿vale? Dicho esto, añadió Jesús, habiendo tenido una conversación antes con los discípulos y sabiendo y haciéndonos saber que Jesús amaba mucho a María, a Marta, a Lázaro, Jesús dice: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, eufemismo. Pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, bueno, como no se enteran,
Lázaro ha muerto. En todo esto, y los versículos que vais a ver en medio, que os dejo que los leáis en casa, vemos que Jesús tenía el control absoluto. Ya sabéis, yo voy a despertarlo, tranquilos, todo está bien. Pero más adelante, si vais al versículo 33 conmigo, dice así: antes había tenido unas réplicas de María y de Marta, diciendo, si hubieras venido antes, Lázaro no estaría muerto. Fueron a la tumba. Y dice así, el 33, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo. Jesús lloró. El versículo más corto de todas las Escrituras. Jesús lloró. Como ya he dicho antes, Jesús tiene todo bajo control. Las preguntas de los discípulos, las quejas de las hermanas de Lázaro, Él seguía siendo Dios. Pero en todo esto vemos cómo Dios se ha involucrado completamente con las emociones del ser humano. No es que Él se ha vestido de humano y aparenta ser humano, Él se ha hecho hombre. Estos versículos dejan claro que Dios no está alejado de nosotros. En medio del dolor y la oscuridad, Jesús lloró, llora y llorará por nosotros. Si era difícil entender las lágrimas de Dios en el Antiguo Testamento, Jesús nos deja claro que no está alejado de nosotros. Dios, hecho carne, ha venido aquí en la tierra y llora por nosotros. Quizá tú hoy estás sufriendo en un grado que nadie entiende, emocional, físico o espiritual. Quizá yo te puedo decir lo que muchas veces se ha dicho, que Dios es soberano, pero ¿de qué te sirve si tu corazón está roto o no le entiende, como María y Marta o los discípulos? Dios hecho hombre no quiere que sientas que su soberanía y su control te hacen prisionero de emociones difíciles. Él quiere que veas cómo sus lágrimas son derramadas por ti en los momentos difíciles. Que Él no se aleja del débil o espera que confíes en su plan soberano para aceptarte. Que si Él permite cosas malas, como había dicho al principio del capítulo, para dar gloria al Padre, es únicamente para que bienes mayores ocurran. Si no hay peligros, no habría valentía. Si no hay sufrimiento, no habría compasión. Si nadie hiciese nada malo, no habría perdón. Y es por eso que dentro de todo lo que Jesús... se me han ido las notas. Y es por eso que dentro de todo lo que hace el Jesús sufriente, en la penumbra, en la oscuridad, es donde encontramos su gloria. Esa gloria de la que se refería Juan 1:14. Vimos su gloria. Se encuentra en un pesebre sucio, en la lápida de un ser querido, en un país sitiado o en una muerte injusta. Jesús ofrece muchas preguntas más que respuestas, pero la primera de todas es su inexplicable amor y consuelo por los demás, en un mundo que le rechazaba. Hay tanto una aplicación y un reto que me gustaría plantearos esta mañana. El cristianismo se puede vivir de dos formas. Una de ellas es intentando escapar del mundo, intentando vivir de manera correcta, pero pensando en irme, que mi alma vaya al cielo y ya está. Un mundo donde lo material no tiene ningún tipo de valor y al final solo va a quedar el alma. Esto, amigos míos y hermanos, queridos, familia, esto no es cristianismo, esto es platonismo, es filosofía griega. Pero podemos vivir de la misma forma
en la que Jesús ha vivido. Podemos encarnarnos en otros. Podemos vivir en otros contextos que no es el nuestro, sufrir con los que sufren, despojarnos de todo nuestro contexto y salir a amar a otros, involucrarnos completamente en sus vidas, no esperando nada a cambio, intentando redimir el mundo, no intentando escapar de él, sino desde dentro. Señor, no los saques del mundo, guárdalos del mal. Si vais a Filipenses capítulo 2, es lo que exhorta Pablo desde el versículo 5. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Esto, hermanos, es el Evangelio y es a lo que estamos aspirados a ser. Pero como decía al principio, y esto ya es la parte del reto, esta es la parte que os toca más a vosotros, tanto la aplicación como esto. Si hoy tenías una imagen distorsionada de Jesús o apenas tenías una, si tú vas al capítulo Hechos de 9, cuando Saulo de Tarso, más conocido como apóstol Pablo actualmente, cuando él se convierte, dice así, el versículo 4, dice, él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Hubo algo que en esta crisis de fe calmó mi corazón. Y fue una nota que dijo un profe sobre este versículo. Dice, muchas veces Jesús no es la respuesta a las cosas, sino es esa pregunta que interpela muchas veces y que emana crisis en el corazón de la persona. Y es esa pregunta que vamos a intentar resolver hasta, como dice Pablo en Corintios, le veamos cara a cara. Pero Jesús es una gran pregunta que merece la pena responder. Estoy seguro que no me he acercado nada a quién es Jesús, pero espero que te haya inquietado tanto, te haya intentado enamorar, como para acercarte un poco a Él. Y si descubres algo de Él y vas respondiendo preguntas, compártelas con otros. Oremos. Señor y Padre Celestial, Jesús, cuán poco te conocemos, Padre. Cuán poco conocemos tu amor para con nosotros. Señor, tú has llorado por nosotros. Dios también lloró. Y se ha acercado en un mundo que le ha rechazado y en un mundo que ha vivido alejado de Él mucho tiempo, Señor. Pero tú no nos rechazas. Un mundo alejado de ti y oscuro es un mundo que, en resumen, sufre. Pero tú has venido aquí en la tierra, Señor, que como iglesia y cristianos podemos ser embajadores tuyos, Señor, y encarnar el contexto de otros, sufrir y llorar con los que sufren, Señor. Y, Señor, que dejemos que tu mirada penetre en nuestra mirada, Señor. No habrá otra cosa que podamos hacer que reconocer lo distorsionada y alejada que nuestra idea de ti es realmente comparada a quién eres tú, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Muchas veces a ciegas, Señor, y ayúdanos a, como Pablo de Tarso hablaba de ese gran misterio, enamorarnos de ese misterio, Padre. Te amamos, Señor. Sabemos que
eres soberano, Señor, pero ante la insatisfacción de muchas veces esa emoción, tú te acercas al dolor del corazón humano y lloras por nosotros. Gracias, Padre, porque no te has alejado y no lo harás nunca. Que si estamos cerca de ti es porque tú estás cerca de nosotros. Ayúdanos a confiar en ti. Amén.